Domingo tenemos el privilegio de saludar a mucha hermandad que nos ve a través de nuestra página en internet, www.iglesiacristianalaserena.cl, y por supuesto también les mandamos un abrazo, muchas gracias, y sobre todo la bendición de poder tener la libertad de compartir la palabra del Señor. Esto que parece algo tan natural para nosotros, de verdad, quizás los que estamos un poco más enterados de la situación que ocurre a nivel mundial con el cristianismo, por supuesto que agradecemos mucho más al Señor, porque una de las cosas, un fenómeno que se está produciendo a nivel de planetario, digamos, es de alguna manera la persecución del cristianismo. No solamente ahora en los países que habitualmente por razones políticas o los musulmanes, ¿no es cierto?, los países islámicos, donde el cristianismo es perseguido y castigado, ¿no es cierto?, incluso con la muerte, sino que a raíz justamente de todos estos eventos de carácter terrorista y con una raíz absolutamente religiosa, las autoridades europeas, sobre todo, están restringiendo todo aquello que tenga que ver con, ellos dicen, ¿no es cierto?, religión. De manera tal que estas restricciones, por supuesto, que afectan también al mundo cristiano bíblico, ¿no es cierto? Y eso hace que las dificultades, por ejemplo, para poder libremente enseñar, predicar, están siendo también restringidas de manera secundaria por esto. La idea, ¿no es cierto?, es que esto llegue en algún momento a mantenerse, sin duda alguna, en situaciones privadas, solas, ¿no es cierto? Y la restricción va a ir cada vez más produciéndose en Europa, justamente porque de alguna manera tratan de evitar, por así decirlo, equivocadamente, por supuesto, que haya manifestaciones de carácter religioso, la que sea, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, gracias al Señor en esta parte del mundo, todavía tenemos una libertad absoluta para poder ejercer nuestra vida como cristianos, poder crecer como cristianos, ¿no es cierto?, poder estudiar, proclamar. Recuerden ustedes que de alguna manera también, por razones de carácter municipal en Santiago y en otros lugares, se ha prohibido la predicación en las calles, ¿no es cierto? Pero eso siempre de alguna forma es aceptado por causa justamente de la presión de la misma sociedad cristiana que todavía estamos en Chile. Entonces, cuando agradecemos a Dios por la libertad que tenemos, no es un cliché bajo ningún punto de vista, sino que es una realidad que debemos aprovechar, debemos agradecer, ¿no es cierto? Y también debemos orar por aquellos hermanos y hermanas y ministerios que están poco a poco siendo cada vez más restringidos. El día de hoy vamos a volver al estudio de la carta a los Efesios, después de hacer un paréntesis producto de la Semana Santa, ¿no es cierto? Vamos a volver al estudio de la carta del apóstol Pablo a esta iglesia en Éfeso, desde la cual surgió este movimiento evangelístico del Asia Menor, ¿no es cierto? Y se transformó en la matriz que dio lugar al nacimiento de muchísimas congregaciones en esa área, que por desgracia hoy día no existe ninguna. Se dan cuenta, ¿no es cierto?, de esa zona fértil para el evangelio en los tiempos de Pablo, a lo largo de los siglos fue sucumbiendo a distintas cosas, ¿no es cierto?, al punto de que hoy día no encontramos iglesias bíblicas en esos lugares. Hay, ¿no es cierto?, religión católica que el mundo equivocadamente asocia con el cristianismo, pero no hay iglesias cristianas del tipo que fundó, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo. Y este capítulo 5 que hemos estado revisando, por supuesto que ya nos comienza a introducir ya de manera plena a lo que es la práctica de una vida piadosa,
aquello que tiene que ver con el día a día, aquello que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, aquello que tiene que ver con nuestra situación y relaciones laborales, en fin, todo lo que el día a día llena nuestra vida, ¿no es cierto? Cuando nosotros leemos que sea para la gloria de Dios y que puede sonar un tanto místico, ¿no es cierto? No es así, es sumamente práctico y la gloria de Dios se manifiesta en una vida de obediencia a cada uno de nosotros como sus hijos. Entonces, estamos ya en la fase de lo que son las relaciones interpersonales, partiendo por la más importante de todas, que es el matrimonio, como esta institución sagrada que Dios, ¿no es cierto?, produjo con la finalidad, por supuesto, de generar el desarrollo de la familia. Y nosotros comenzamos a ver esto a partir del versículo 17 del capítulo 5, para contextualizar una vez más lo que vamos a tratar, que dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Primera cosa, seamos sensatos, seamos inteligentes, ¿no es cierto? Y sepamos cuál es la voluntad de Dios. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia actual, ¿no es cierto?, se refiere al hecho de que la gran mayoría de sus miembros desconoce cuál es la voluntad de Dios en las distintas áreas, ¿no es cierto?, de la vida. Y una de esas es, desgraciadamente, el área del matrimonio. Esposos y esposas cristianas que viven, ¿no es cierto?, más bien bajo los conceptos y parámetros del mundo y no de la Escritura. Por lo tanto, nosotros tenemos que revertir eso, y la única forma de revertirlo es, por supuesto, volviendo a la palabra de Dios. No hay otra alternativa, no hay otra solución, no hay otro medio, no hay otra forma. Entonces dice: seamos entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Después agrega que no nos embriaguemos con vino, ¿no es cierto?, en lo cual hay no unidad, sino disolución, sino que por el contrario, estemos llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Vale decir, un corazón, una vida gozosa. Y finalmente dice: dando siempre gracias a Dios en todo, por todo, al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un hombre, una mujer con una vida llena del Espíritu Santo, entendiendo la voluntad de Dios, ese Espíritu Santo llenándonos para hacer esa voluntad de Dios, viviendo una vida gozosa y también, por supuesto, viviendo una vida agradecida por todo, incluido aquello que nosotros llamamos malo, ¿no es cierto? Que siempre, para los que aman a Dios, todas las cosas dice que ayudan a bien. Hay un bien absoluto que es nuestra transformación, y para eso Dios va a usar distintas cosas, y por supuesto eso incluye también situaciones desagradables a veces, ¿ya? En ese tenor, entonces, llegamos al versículo 21, donde nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo primero, entonces, para establecer el marco del matrimonio, dice que ambos, hombre y mujer, están y debemos estar sometidos a Dios. Eso significa que cada uno de nosotros vivirá conforme no a... Muchas veces se ocupa la palabra rol, y es cierto, en un sentido hay un concepto de rol, pero esa palabra rol implica casi como algo actuado, ¿no es cierto? A mí no me gusta mucho y prefiero hablar del mandato. Nosotros como cristianos tenemos mandatos. Eso significa que no nos da lugar a establecer nuestra propia concepción, ni tampoco a seleccionar, ni menos abandonar. Hay un mandato. Si somos hijos de Dios, dice entonces que nosotros debemos someternos unos a otros. En ese concepto y en ese tenor, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Revisamos, ¿no es cierto?, lo que significa el mandato de Dios para la mujer cristiana. La mujer cristiana, vuelvo a insistir, estamos en primer lugar estableciendo los parámetros para nosotros, el pueblo de Dios. Estos parámetros no son para el mundo. El mundo jamás podrá tomar esto, ¿no es cierto?, para su vida, y por supuesto que lo pervertirá en el sentido de que el rol o el mandato que el hombre tiene de ser líder en su hogar, el hombre lo pervierte en ser machista.
en el caso de la mujer de sujetarse, recuerdan cuando analizamos la maldición, ¿no es cierto? La parte más importante de la maldición fue justamente golpear el mandato de Dios y la forma en cómo Dios había establecido el funcionamiento interno de la familia. El hombre, siendo cabeza, siendo líder, ¿no es cierto?, abandonó ese lugar por causa del pecado, y la maldición dijo entonces que el hombre, en vez de proveer, sustentar a su esposa, trataría siempre de dominarla, ¿no es cierto?, de tenerla como un objeto, como lo es hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, en muchos aspectos. Cuando uno ve la publicidad, simplemente por decir alguna cosa, por supuesto que se sigue dando la máxima de que la mujer es más bien un objeto desde el punto de vista publicitario, a todo nivel, ¿me entiendes? Entonces, la situación no ha cambiado, y aunque la mujer crea que ha logrado liberarse de ese yugo, no ha sido así, social y culturalmente. Por supuesto que ha ganado espacios, pero el costo que ha tenido eso para su vida lo podemos ver en el tipo de sociedad que estamos viviendo, en el tipo de hijos que estamos criando, ¿no es cierto?, en el tipo de vida que se está desarrollando. Y eso comienza no por la mujer, sino porque el hombre abandonó el papel, el mandato que Dios le dio en un principio. Y entonces, esto es ir hacia la voluntad de Dios. Todos nosotros, la mujer desde la palabra para ella y el hombre desde la palabra para él. Y agrega el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí está lo que analizamos algunos domingos atrás. Por supuesto que no con una profundidad que nos debiera dar, ¿no es cierto?, muchos domingos, pero la idea no es que desde el púlpito se entregue todo lo que individualmente cada una de ustedes como mujeres y como esposas cristianas deben hacer. Nosotros debemos dar las directrices bíblicas que no vienen ni de mi pensamiento ni de un concepto filosófico, sino del mandato que Dios da a las esposas cristianas. Ahora bien, el capítulo 5, el versículo 25, y hasta el final comienza a establecer ahora el mandato para los hombres, para los varones, para los esposos cristianos. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿No es cierto? Tenemos un mandato de amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas. No amar a las mujeres, ¿no es cierto?, en el sentido genérico. No. Amar a tu esposa. El amor que un esposo cristiano tiene por su esposa es único y no es transferible a ninguna otra mujer. A ninguna otra mujer. Eso es lo primero que tenemos que nosotros establecer. ¿Por qué? Porque el estándar está así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, y esto por favor lo quiero compartir con mucho temor de Dios, porque quien está aquí comunicando la palabra de Dios, por supuesto que no se puede constituir en el ejemplo perfecto de un matrimonio ni de un marido. Estamos todos luchando por hacer la voluntad de Dios. Y si ustedes le preguntan a mi esposa, seguramente le dirá que de nuestros 28 años de casado, la segunda mitad, ¿no es cierto?, realmente la he vivido luchando por ser un marido a la manera de Dios. Durante los primeros 14 años o 10 años de nuestro matrimonio cometí muchos errores porque el estándar y el modelo no necesariamente era Jesucristo. No necesariamente era Jesucristo, por lo tanto, la gracia de Dios se derramó sobre nuestro matrimonio y, por supuesto, eso significó que, como dice el dicho, ¿no es cierto?, cuando la esposa está feliz, la mamá está feliz, todos están felices. ¿Ya? Todos están felices. Entonces, esa situación, hermanos, es lo que quiero también compartir. Porque no es, como dice el apóstol Pablo, que lo haya alcanzado, ya terminé o llegué a la meta, pero sí he progresado.
Y tú tienes que progresar desde donde estés. Si eres un marido cristiano, tú tienes que sujetarte y someterte a esto por mandato. Esto es totalmente antinatural, antisocial, anticultural. Pero si somos hijos de Dios, tenemos el poder de Dios para, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios. Dios no nos deja huérfanos, dijo. ¿Se acuerda? Él nos da el Espíritu Santo, que nos capacita, nos enseña y nos transforma. Por lo tanto, el marido cristiano debe someterse a Dios en cada uno de los aspectos que Dios nos da como maridos para vivir amando a nuestras esposas. Solamente porque debo decir que escuché a un par de pastores a los cuales respeto mucho y que tienen 75 u 80 años de edad y están lúcidos y predicando activamente todavía en sus iglesias, y necesitaba escuchar a alguien. No podía escuchar a un pastor de 30, 35 años, 40 años, porque probablemente yo pudiera enseñarle a él, ¿no es cierto? Tenía que buscar a alguien de 75 años, porque si el Señor no viene antes, en el rapto, o no me lleva antes, ¿no es cierto?, a su presencia, significa que por lo menos me queda el último tercio de mi vida, los últimos 25 años, pensando que hasta los 75 es como una edad promedio, ¿no es cierto? Entonces ya con 51 me queda el último tercio, y el último tercio quiero apretar el acelerador para vivir como un hombre de Dios. Donde tú estés, hermano, haz lo mismo. Hay matrimonios que están recién comenzando y esto es una bendición. Hay matrimonios que están en la medianía de la tabla y también. Hay matrimonios que están, ¿no es cierto?, ya para la liguilla y también. Todos. Hay matrimonios que están, ¿no es cierto?, en la parte baja, como mirando el descenso. También, todos podemos salir. Aquí nadie con Dios desciende. Nadie. Pero tenemos que obedecer. Y quiero decirte, hermano, si eres un esposo, una esposa, tú eres el factor primordial en el éxito de tu matrimonio. Y por favor, éxito mirando la Biblia, no el mundo. Mirando la Biblia. Tú y yo somos responsables en la mayor medida y seremos los que daremos cuenta por nuestra familia. ¿Hay mujeres difíciles? Claro que sí, yo conozco varias, ¿no es cierto? Voy a cerrar los ojos, que realmente hay que estar lleno del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Así, pero insuflado. Así, la piel tirante del Espíritu Santo. Pero tú la elegiste. ¿No es cierto? Tú la elegiste. Y es tu hermana, coheredera de la gracia de la vida. Así es que hay que apechugar. Y en buena. En buena. Aquí no me vengan que mira, ya no la amo y que en realidad no siento lo mismo, sonaste. Obedece nomás. Por eso a los jóvenes que están aquí, ¿no es cierto?, pongan atención en esto, porque si se embarcan en el matrimonio, lo cual es maravilloso y para la gloria de Dios, esperen en Dios, porque es para toda la vida. Nosotros aprendimos esto ya pedaleando y pedaleando mal. Entonces algunos tuvieron que hasta cambiarnos bicicleta porque estábamos equivocados en todo. Entonces aprovecha esto, no tienes por qué pasar por las tonteras que uno pasó. Vuelvo a insistir eso de que no, cada uno tiene que vivir su propia experiencia y caerse y embarrarse. ¿Por qué? ¿Por qué si por aquí al lado no te va a pasar eso? Y vas a ser más feliz y vas a aprovechar más y vas a tener una vida de mayor gozo. ¿Por qué vas a perder tanto tiempo nadando en el barro como nosotros? Así que sáquense todas esas cosas de la cabeza. No es así en el Señor. No es así en el Señor. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Y la fórmula y el camino está acá. Pero primero tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Si no eres lleno del Espíritu Santo, entonces no va a ser posible. Te vas a encontrar en un limbo terrible de saber lo que Dios dice, tener más o menos idea, pero no tener el poder para hacerlo. Y no tienes el poder para hacerlo porque no amas a Cristo de la manera en que debes amarlo. La vida de un esposo cristiano
y va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia cuando ame a Cristo, con una intensidad y una pasión, ¿no es cierto?, mayor que cualquier cosa. Así que, jovencita, cristiana, antes de encontrar, ¿no es cierto?, y buscar con los parámetros del mundo, espera en Dios un hombre que ame a Dios y esté dispuesto a dar su vida por ti. Hoy día y en 20 años más. Y en 20 años más. Me puse a buscar una cosa curiosa de cómo comenzó esto y justamente estos hermanos que ya están en una etapa mucho más avanzada y encontré una breve historia de cómo comenzó esto desde el punto de vista social. Cómo es que el hombre cristiano, y hago énfasis en esto, el hombre cristiano perdió el rumbo, ¿no es cierto?, o uno de los factores que le hizo perder el rumbo en su liderazgo. Y esto tiene que ver con un escritor que se llama Lawrence Fuchs, F-U-K-S-S, y que él escribió un libro que se llama La decadencia del hombre cristiano norteamericano. Él lo está enfocando en Norteamérica, ¿ya? Nosotros sabemos que los puritanos y esta cosa comenzaron todo un proceso y Estados Unidos comenzó a emerger como una potencia desde sus raíces bíblicas, morales de la forma de vida. Sin embargo, ocurrió ¿qué cosa? Dice este autor, que al amanecer el siglo XX con la revolución industrial, se cambia completamente la estructura de la familia. Ahora el hombre ya no trabaja en casa o cerca de casa, sino que sale a las fábricas. Entonces, las iglesias y las casas comienzan a verse ausentes de varones y las mujeres comienzan a tomar el lugar de los varones. Las discusiones doctrinales que tenían los varones en las plazas fueron reemplazadas por discusiones de negocios en las tabernas. Los padres que enseñaban el respeto, el trabajo y la educación comenzaron a relegar esto a las escuelas estatales dominadas principalmente por mujeres y un modelo sin Dios. El padre cristiano abandonó el hogar. El padre cristiano abandonó el hogar y es así como poco a poco comenzó a deteriorarse la figura paterna y a ubicarse solamente en una posición de, en el mejor de los casos, provisión material. Así comenzó esto. Desde el punto de vista social, el hombre empezó a ausentarse, empezó a salirse, empezó a ir a las fábricas y por favor, esto por supuesto es una explicación netamente cultural que afecta, claro que sí. Sin embargo, dice que a pesar de todo esto, el gran punto de la decadencia del liderazgo del hombre en la familia, en el hogar, en el matrimonio y en la iglesia es porque el hombre dejó de obedecer la voluntad de Dios. Dejó de obedecer la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, es para nosotros también, que estamos en estos insertos, ¿no es cierto?, donde no hay tiempo, no hay una serie de otras cosas y están ahora, por desgracia, hombre y mujer a la par luchando por sus carreras y luchando por su desarrollo porque el mundo nos presiona hacia eso, ¿no es cierto? Y obviamente el costo de la vida y una serie de otras cosas implican que la situación es difícil, pero Dios es más grande que la situación y entonces Él tiene que esto no se trata de intervenir, y va a intervenir, pero eso va a tener un costo. Va a tener un costo. ¿Me entiende? Entonces, es impresionante porque acá relata cómo es que surgen las escuelas estatales, ¿no es cierto? Cómo es que surgen las escuelas estatales y cómo la familia comenzó a entregar a sus hijos, ¿no es cierto?, a la educación estatal sin Dios. Sin Dios, desde un principio. Entonces, hoy día, bueno, ya es una cosa institucionalizada y la realidad de vida es otra, ¿no es cierto? Pero no olvidemos que esto no fue hace 500 o 5.000 años atrás, estamos hablando de 150 años atrás, que ha tenido una evolución gigantesca, por lo tanto lo que estamos viviendo el día de hoy nosotros es, por supuesto, abismante y años luz de eso. Años luz de eso. Pero tenemos que analizarlo también. Porque vivimos en un mundo materialista, vivimos en un mundo, ¿no es cierto?, obsesivo con la imagen y una serie de otras cosas, y todo eso va a afectar directamente la relación matrimonial y por ende la relación familiar en pleno. Entonces el hombre abandonó, y creo que muchos hermanos
hoy han abandonado o ni siquiera han tomado las riendas espirituales de su familia. Las riendas espirituales de su familia. Lo van a considerar machista, a la mujer la van a considerar, ¿no es cierto?, totalmente entregada, sometida desde el punto de vista negativo, ¿no es cierto? Y entonces los grandes culpables de estos movimientos de emancipación femenina que han terminado por destruir la figura de la mujer cuyo diseño de Dios es tan maravilloso y tiene tanta relevancia porque son coherederas y están hechas a la misma par, pero con mandatos distintos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace la mujer hoy día? Trata de competir con el hombre en todas las áreas. Y no está diseñada para eso, independiente de su nivel de inteligencia, independiente de sus capacidades, que muchas veces pueden ser mayores que el hombre. Pero el costo social, familiar, analicen cómo está la cultura, la sociedad, en qué está la familia, en qué está la familia. Entonces, todo esto, hermanos, de lo cual ya nosotros no podemos bajarnos, pero sí podemos cambiar nuestra forma de actuar y nuestras prioridades, porque nos queda poco tiempo, no te queda mucho tiempo para hacer la voluntad de Dios como un hijo, una hija de Dios. Y por favor, esto no es para que las mujeres abandonen sus trabajos y entonces todos empiecen ahora a renunciar, porque no son cosas viscerales, tienen que ser cosas espirituales, que sea Dios quien reine y gobierne esas decisiones. No seamos como los necios que de repente le dijeron, oye, mañana en 3 meses más viene Jesús, así que cierra todo, vende todo, incendia todo y vámonos. No, hay que buscar a Dios. Dios tiene respuesta para cada uno de sus hijos de manera individual, pero tienes que estar lleno de Él, porque si no vas a tomar decisiones equivocadas. Entonces, volvamos a Efesios. Capítulo 5, ¿dónde comienza esta reingeniería, si pudiéramos decir, espiritual, que los maridos cristianos tenemos que, o el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros? Primero dice, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia, amad a vuestras mujeres. Ahora, otra vez, amar a nuestras mujeres, si se quedara solamente ahí, nosotros tendríamos millones de formas en que el mundo, ¿no es cierto?, se envuelve en este concepto del amor. Y entonces tendríamos canciones, poemas y una serie de otras cosas que no estoy diciendo que sean malas de por sí, pero eso no es el amor de Dios. Normalmente esto obedece a emociones desordenadas que después se traducen en comportamientos absolutamente incoherentes. ¿Cómo eso? ¿Te daría la luna? ¿Cómo? Saca la basura, con eso me conformo. ¿Te das cuenta, no es cierto? Por mí, por ti, yo iría hasta el universo. ¿Qué es eso? Y la mujer, como no está formada al modelo de Dios, ¡ah! No estoy diciendo que esta cuestión sea fría y cuadrada y todo, ya tú esto, ¿a qué te corresponde? No, pero no puede venir de ahí. Va a haber romance, por supuesto. La Biblia habla de romance. Pero si el romance flota en esta nebulosa de emociones retorcidas, ¿no es cierto? Obviamente, no va a durar, porque eso dura muy poco. ¿No es cierto? Es como cuando la esposa tose, primer año de matrimonio, mi amor, ¿qué te pasa? Acuéstate, por favor, yo te hago las cosas, te hago la comida. Como al 5.º año, tómate un par de aspirinas. Y bueno, después que terminé de hacer las cosas, acuéstate. Como al 10.º año, oye, déjate toser, parecí foca. ¿Tiene que ser así? No tiene que ser así. Pero eso se cultiva, hermano. Eso no viene de la radio romántica, no viene de ahí, viene de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de lucha, de oración, de transformación, de decir, Señor, yo te amo y quiero obedecer y ser el hombre que esta mujer que me has dado necesita. Sí, es una mujer difícil, sí, pero también yo no he sido
el hombre que ella necesita, no que quiere, cuidado con eso, que ella necesita. Entonces muy pocos hombres tienen el valor de corregir a sus esposas porque no tienen espalda moral para hacerlo. Pero es deber también del esposo corregir a su esposa. ¿Por qué creen ustedes que dice Pablo que la mujer no hable ni enseñe en público? Porque en la Biblia dice que el hombre tiene que ministrar a su esposa. Cuando una mujer hacía preguntas en público, todos miraban no a la mujer, al hombre, porque significaba que él no era capaz de enseñar a su esposa. Y entonces, la pregunta es, ¿qué le estás enseñando espiritualmente a tu esposa? ¿Qué les estás enseñando espiritualmente a tu esposa? ¿Te das cuenta? Entonces, el amor que nos dice acá, en primer lugar, es un amor sacrificial. ¿Por qué? Volvamos al pasaje. Así como Cristo amó a la iglesia, recuerden que la relación esposo y esposa está marcado por la figura de Cristo y la iglesia. No solamente en un concepto místico, sino que en un concepto real. Vamos a estar en las bodas del Cordero. Seremos presentada a la iglesia como una esposa sin mancha, sin arruga. Entonces, ¿qué es lo que dice? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Eso significa un amor sacrificial, sacrificial. Un marido debe sacrificarse por su esposa. ¿En qué? En primer lugar, en ser un hombre de Dios, en ser un hombre de Dios, en establecer una personalidad mediada, un carácter mediado por Cristo. Mediado por Cristo. En todo orden, en cada área. Eso, hermanos, es en primer lugar lo que establece el concepto de amar a nuestras mujeres. No es un amor que parte en lo romántico, es un amor que parte en lo sacrificial, que muchas veces tiene poco de romántico. Pero es lo que nuestra mujer necesita. Y si es una hija de Dios, por supuesto que el Espíritu Santo le va a dar mucho más de lo que necesita y le va a hacer amar y sujetarse a ese hombre porque en primer lugar sabe que ese hombre se sacrifica por ella. No solamente en lo material, en todo. En todo. Que es capaz de sacrificar sus propios placeres y deleites por causa de su esposa, de poner atención a su esposa, de pasar tiempo con su esposa, de preocuparse de las necesidades de su esposa. Eso es amor de Dios. Así como Cristo nos ama, Cristo nos sustenta, Cristo nos cuida, Cristo nos provee. En un sentido, la iglesia es solamente pasiva, no tiene nada que darle a Jesús más que obediencia. Cristo es el que da todo. Y Cristo, en la relación matrimonial, eres tú, varón de Dios. Eres tú, varón de Dios. Entonces dice lo primero, amarla sacrificialmente. Sacrificialmente. Uno que escucha habitualmente, hermano. Oh, yo daría la vida por mis hijos. Fíjate que la Biblia no te manda a dar la vida por tus hijos. Ese amor hipertrofiado que los padres tienen por los hijos es por causa de que no hay un amor de Dios entre ambos. No hay un amor de Dios de ambos. Cuando tú amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia y tu esposa se sujeta a ti como la iglesia se debe sujetar a Cristo, vamos a amar a nuestros hijos correctamente. Correctamente. Y entonces se produce esa paradoja que tiene un nombre psiquiátrico, pero no me lo recuerdo, ¿no es cierto? En que el marido, no quiero nada con este, pero el hijo, que es igualito al marido, tiene hasta el mismo nombre, ¿no es cierto? Es la devoción de la mamá. ¿En qué quedamos? Entonces, vuelcan equivocadamente su amor en los hijos. Con esto no estoy diciendo que no queramos a los niños, ustedes saben que no se trata de eso, pero la devoción a los hijos es una cosa, ¿no es cierto?, que nos tiene tomado a todo el mundo. Y es una devoción mentirosa, porque en realidad, hijo, yo te amo, pero me tengo que ir porque ya no ama a tu mamá, ¿no es cierto? Pero te amo. No hay sacrificio, no hay nada. ¿Por qué? Porque hay un deseo, como dice la palabra, ¿no es cierto?, del amor del mundo que es egoísta, que piensa en sí mismo, que busca la autosatisfacción,
que busca la felicidad. Y si tú eres parte de esa felicidad, entonces te tengo. Cuando ya no seas parte de esa felicidad, te desecho. Así lo hace el mundo. Por eso es que tanta gente se casa y se descasa. ¿Por qué? Porque cimentan, si se puede llamar así, su relación en un amor totalmente efímero, en un amor inexistente, porque eso no es amor. Eso es pasión, es gusto, es deseo, pero no es amor. El amor de Dios es otra cosa. Y tú, si eres un esposo cristiano, tienes que apuntar a esto. Estés recién comenzando el matrimonio, ¿no es cierto? Estés en la etapa de acostar a tu esposa, llevarle agüita, sopita, ¿no es cierto? Orar al lado de ella, o en la otra etapa que tienes que abruptamente cambiar y volver a la primera, ¿no es cierto? Eso, hermanos, es amar a Dios, amar a Jesús, ¿no es cierto? Antes que a tu esposa. Cuando nosotros amamos a Jesús antes que a nuestra esposa y a nuestros hijos, entonces, ¿cómo es que Dios devuelve ese amor? Dándote una prioridad. Una vez una persona me dijo, oye, pero ¿cómo esto tanto que Dios dice que lo amen a Él es como egocéntrico? No, si Dios no necesita nada mío. Pero cuando yo le amo a Él, Él vierte todo eso en un amor verdadero hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mis hermanos, hacia mis hermanas. Si está cortado ese circuito, los voy a amar como el mundo ama. Y el mundo ama por cualquier cosa, menos por el deseo de sacrificar. Menos por el deseo de sacrificar. Perdón. Entonces, amar a la iglesia, ¿no es cierto? Amar a la esposa sacrificialmente como Cristo ama a la iglesia. Segundo, versículo 26. Capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El amor de un esposo por su esposa, el amor cristiano, la purifica, la hace mejor cristiana, la levanta, le enseña, la corrige, le ayuda a madurar, le provee espacio y elementos espirituales para que ella se desarrolle, para que ella cumpla el mandato de Dios de una manera preciosa. Es un amor que se entrega. Es el hombre el que lleva las riendas espirituales en su casa. Desgraciadamente, en la gran mayoría de los hogares, incluido esta iglesia, no es así. No es así. Y esto no es para que salgan de aquí, ¿no es cierto? Y me rayen la camioneta más de lo que está, ninguna cuestión, porque yo estoy exactamente en la misma. Ni que, ay, qué puta que nos dieron. Ni, ay, no, nadie te ha dado, es Dios quien te está hablando. Y si Dios quisiera darte, mi querido hermano, ya no estaríamos aquí. Él tiene misericordia, así que cuidado con eso. Lo mismo para las mujeres. Acuérdense, somos coherederos. Coherederos. Hay una parte, un mandato para ti, hay un mandato para mí. Pero si debemos ser nosotros 100% bíblicos, la mayor responsabilidad del desarrollo espiritual, material, moral de una familia pertenece al varón, al esposo. Dice la palabra que si un esposo no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Muchos se quedan con el concepto de proveer ahí solamente con lo material. La palabra es muchísimo más amplia. Es una provisión desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista y partiendo, si somos cristianos, espiritual. Espiritual. Eso es lo primero que necesita tu esposa. A lo mejor no es lo primero que quiere. Pero tú a lo mejor no tienes autoridad para decirle ya, apaga, ¿no es cierto? ¿Qué novelas tenemos hoy día? Bueno, cualquiera. No quisieran decir, aprendieron. Si no, ya, mi amor, vamos a comenzar el estudio hoy día, los dos vamos a orar. Ay, pero espérate cuando termine. Y nosotros a veces ya decimos no. Pero ¿sabes por qué decimos? Porque si ya nos apaga el CDF el día domingo, no sé si va a ser la misma reacción. Entonces no tenemos espalda. Porque de repente nos dan esa fiebre de espiritualidad, entonces salimos de aquí, ya, ahora, y nos compramos un libro, el devocional de los esposos, las 100 razones de la forma en cómo los esposos se conectan, y conociendo a tu esposo, conociendo a tu esposa, y tanta literatura que existe cuando con la pura Biblia bastaría. La esposa que ora por el esposo que ora por la esposa, la tía que ora por el sobrino, y compra libros. ¿Para qué? Ahí están llenos de polvo.
ni los agradecimientos leen. Porque se dan al Dios, ahí está, aquí está, aquí está, ¿no es cierto? Maridos, amar a vuestras mujeres, miren. Claro, se saltaron 27 capítulos para llegar a ese. Entonces, cualquier elemento bíblico, cristiano, incluso estos libros de los cuales yo no soy muy asiduo ni tampoco me gustan mucho, porque creo que nos colocan en una posición, de repente, o sea, tratan de tener un corte como la literatura del mundo, y eso es equivocado, porque esto es un mandato. Esto es un mandato, estas no son sugerencias. El amor entre esposos no va a mejorar si ella, ¿no es cierto?, de repente te está esperando con un traje negro, ¿no es cierto?, un baby doll negro y con una rosa cruzada y ay, eso, entonces no va a mejorar ni que tú le lleves de viaje, no. Si un matrimonio está dañado internamente, nada de lo externo que se haga ni los consejos que se dan a ese nivel lo van a solucionar. Lo van a empeorar. Lo van a empeorar. Entonces, no digo que eso no sea parte del romance en un matrimonio, pero los cristianos no podemos fundar el amor a nuestras esposas en eso. En eso no podemos ni debemos fundar. Que después de que Dios te dé claridad en cómo tienes que amar a tu esposa, te va a pegar unas pulidas, ¿no es cierto? Te va a hacer más caballero y una serie de otras cosas, pero fíjense que la única vez que yo le llevé flores a mi esposa, para que ella no dijera nunca más, hace muchos años, las compré en un cementerio, o sea, al frente del cementerio. Llevé a mi mamita a ver a su hermana en ese entonces, ¿no es cierto? Mi mamá no era cristiana y me dicho, ya, la llevé y me quedé afuera yo esperándola. Pues no estaba yo, desde ese tiempo el culto a los muertos. Entonces de repente veo una rosa re bonita al frente, compré, nos fuimos y fui al colegio a dejársela. Pero me hace la pregunta que no debiera hacerme, ¿dónde las compraste? Ahí murió el romanticismo. No, ahí en el cementerio, pero al frente. Murió el amor. ¿Ya? Entonces hay que pulirse un poco más. Tampoco hagan preguntas, pero ¿de dónde la sacaste? Tómala nomás. Tómala nomás. ¿Entendí? Entonces, también hay que aprender porque tenemos que ser ordenados, cambiados, ¿no es cierto? Pero también necesitamos el apoyo para hacerlo. De un día para otro, personas que han tenido, ¿no es cierto?, una formación muy estricta, una cosa así. Bueno, también la mujer debe tener paciencia, pero el hombre debe esforzarse, debe sacrificarse. Un hombre cristiano no puede decir, ellos me criaron así, así voy a... No. Eso es totalmente antibíblico y eso denota completamente el poder del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo no te puede cambiar. Y no es así. Lo mismo la esposa. Es que yo he sido difícil toda la vida, que se enoja por todo, por nada, y ¿cuál es la otra? Son volubles emocionalmente, ¿no es cierto? Por eso después de los 45 años deberíamos hacer una hormonotón. Todo el mundo, exámenes gratis de hormonas. Vamos regulando los niveles. Pero el Señor nos dice, Primera de Pedro, capítulo 3. Todo el capítulo 3, bueno, gran parte, la primera parte, los primeros 7 versículos, corresponden a la forma en cómo debe vivir el matrimonio. Versículos 6 y 7. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Ya? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Hermano, tú tienes que tener sabiduría para vivir con tu esposa. Lo que digo medio en broma es una realidad. La mujer tiene una condición distinta a la nuestra.
no es igual biológica ni fisiológicamente a nosotros. Por lo tanto, Dios a nosotros nos dio la capacidad de entenderlas y amarlas. Pero aquí ocurre un fenómeno tan terrible, que es la mujer la que vive tratando de entender a su marido. Vive tratando de entender a su marido. ¿Por qué? Porque el marido normalmente es un cabro chico, un hombre inmaduro, un hombre que no quiere crecer, un hombre que no quiere asumir y un hombre que no quiere entregarse a Dios, si es que es un hijo de Dios. De todos, las consejerías matrimoniales que he hecho en 25 años, te puedo asegurar, sin mirar una estadística hecha ni nada por el estilo, más del 90% de las situaciones complicadas corresponden a hombres inmaduros, a hombres que no quieren hacer la voluntad de Dios. Más del 95% y quizás me quedo corto. Por ahí salió una hermana con un cable medio pelado, pero la media, la norma, la totalidad casi era el hombre, un mamón espiritual. Enojón, refunfuñón. Y entonces nuestros hijos van a crecer igual. Van a ser igual, van a ser mimados, van a ser esto. Entonces, se trata de que nosotros seamos, como dice el apóstol Pablo, varoniles, no machistas, varoniles. Que se note que tú eres el hombre de la casa, pero no porque golpeas fuerte la mesa, sino porque te sacrificas al punto de al amor a tu mujer, que santificas a tu esposa, que eres el líder espiritual de tu familia. Y para eso no necesitas 5, 10, 20 horas, no. La realidad laboral es gigantesca y nos consume gran parte de las horas del día, pero a veces es por voluntad propia, porque muchos no quieren llegar a su casa y prefieren llegar cuando los niños están dormidos, comidos, bañados, ¿no es cierto?, y con las tareas hechas. Pero aún así, en el poco tiempo que tenemos, tú si tienes niños pequeños, tú que tienes niños pequeños, no pierdas la oportunidad en ellos. No los atosigues. Vamos a ver más adelante, ahí mismo. No los atosigues. No los llenes de ira. Guíalos en la disciplina y la amonestación del Señor. Guíalos en la disciplina y la amonestación del Señor. Ese es el proceso. Entonces dice, maridos, amad a vuestras mujeres, vivid con ellas sabiamente. Esta es la actitud de un varón de Dios, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, hermanas, el Señor sujeta nuestra relación con Él, nuestras peticiones, nuestra oración, a la forma en cómo nosotros tratamos a nuestras esposas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos la figura de Cristo y nuestra esposa es la iglesia. La iglesia es la que se arruga y Jesús la plancha. La iglesia es la que se mancha y Jesús la limpia. Esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor. Tienes que entender que esa es la labor como cristiano. Si no lo has hecho nunca, si dices, no, de la edad que tengo no voy a aprender. No, estás equivocado. Si eres un hijo de Dios, desde donde estés, Dios te va a llevar a esto. Y va a durar todo el tiempo que tengas vida. Y habrá valido la pena haberte casado, haber vivido, haber sufrido. Todo habrá valido la pena. Pero no porque buscaste la felicidad, que es la razón por la cual la gente se casa. Porque quiero ser feliz. Un cristiano se casa porque quiere honrar a Dios. Porque quiere honrar a Dios y porque quiere amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y porque quiere ser una luz en medio de las tinieblas de este mundo. Nosotros no vamos a cambiar la dirección en picada que tiene este mundo, pero estamos llamados a ser sal y luz. Ser sal y luz. Ser testimonio de Dios en un mundo perdido. Esa es la razón. Pero si nosotros pensamos que la prioridad de por qué nos casamos o hacemos tal o cual cosa es por nuestra felicidad, estamos actuando igual que el mundo, de forma egoísta. ¿El Señor no quiere que seas feliz? Claro que sí, pero el Señor quiere darte algo sólido,
donde no importa lo que suceda en el exterior, tu estado de gozo no sea alterado. No sea alterado. Pero no tener esposas que esperan tener conversaciones con sus esposos y los esposos que esperan que las esposas nunca le pregunten nada. Y eso se agudiza cuando los hijos se van, porque entonces están durmiendo dos perfectos extraños. Eso tiene que cultivarse desde siempre. Tu esposa es tu prioridad. Tus hijos son tu responsabilidad, sí, y tienes que amarlos y enseñarlos y guiarlos y prepararse para que se vayan, no para que se queden. ¿No es cierto? Y cuando estás celebrando que ya se fueron, en algunos años más vuelven y con críos chicos. Y entonces parece la cuestión como déjà vu, o sea, aquí están de nuevo. Entonces debemos nosotros como varones entender lo que significa amar a nuestras esposas. Si nosotros ponemos toda nuestra pasión, toda nuestra fuerza en aprender de Dios, vas a experimentar realmente algo maravilloso, algo maravilloso. Siempre, siempre debemos vivir pensando en agradar a Dios. Y de ahí va a venir nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra satisfacción, todo. Y tendremos una vida plena. Tendremos una vida plena. La Biblia está llena de consejos, de mandatos, de cómo debemos conducirnos. Dice, vivan con ella sabiamente, trátenla como vaso frágil, ¿no es cierto? Es coheredera de la vida, ella es una con Cristo también, es tu hermana. Es tu hermana. Vas a vivir con ella si eres un hijo de Dios por la eternidad. Tenemos nosotros que cambiar. Colosenses capítulo 3, que vamos terminando. Jovencitas, esperen un hombre de Dios. Jóvenes, esperen en el Señor. No se preocupen tanto de la persona correcta. Preocúpense de ser ustedes la persona correcta delante de Dios y Dios les traerá, ¿no es cierto? No su media naranja, la naranja entera, todo, todo. Un hombre que las ame, las cuide, las respete, las provea desde todo punto de vista. Un hombre que ustedes saben que es capaz de sacrificar su vida por ustedes. No solo cuando ustedes son hermosas, bonitas, jovencitas, sino cuando en 30, 35, 40, 50 años más, ¿no es cierto?, ya todo eso haya desaparecido, pero siga adentro lo que dice la palabra, la belleza de la mujer en lo interno, en aquello que no sufre deterioro, sino que se enriquece en el tiempo, en lo interno. No como estos viejos, ¿no es cierto?, que se arreglan y se pintan el pelo y la cuestión y se empiezan a vestir como y andan con una lola al lado. Y dejaron a esa mujer de su juventud. ¿Ah? Qué cosa más horrible. Me acuerdo cuando hubo una epidemia en la universidad que las niñas, ¿no es cierto?, empezaban a salir con los profesores. Y tú cachabas ahí al tiro porque el que se vestía de corbata de repente aparecía con una polera naranja. Y destruyendo esa imbecilidad. ¿Por qué? Porque no aman a sus mujeres como Cristo amaría. Imagínate que Cristo fuera así. O sea, no habría ninguna iglesia. Nosotros llevamos 25 años y ya estamos sonados. Quiere una iglesia más nuevecita, más... No. Nos cuida, nos sustenta, nos protege. Y entonces no hay cosa más hermosa eso que vivir la vida juntos hasta la venida del Señor. Pero eso no es gratis. Y no va a estar exento de tentaciones. Para uno y para otro lado. Por lo tanto, tú como varón de Dios tienes que esforzarte y ser valiente. Colosenses, capítulo 3. Versículo 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Trátala como vaso frágil, no como jarro chopero, como un vaso frágil, cristal.
O sea, es de verdad. Ay, sí, ahí está la vieja. Bo. ¿Y vos? Entonces, debemos cuidarnos físicamente, debemos todo, por supuesto, porque es para toda la vida. Bo. Es para toda la vida. Y que hasta el último día de mi vida mi esposa me guste. Y espero que yo también le guste a ella. No significa eso que la obsesión y esto, ni que te sacáis acá, te colocáis allá. No. Porque eso ya muchas veces ni siquiera es para el marido ni para la esposa, es para el medio. Porque está tan enamorado de sí mismo o enamorada de sí mismo, entonces que no soporta el paso del tiempo. Cuando debiera ser la mejor etapa y época de nuestra vida. Y yo le doy gracias a Dios porque en lo personal es así. No volvería ni un segundo, ni a cuando tenía 18 años, ni 20 años, ni que la juventud, no. El hombre más necio era cuando era joven. Más tonto, por decirlo de alguna manera. No hay nada que quisiera de eso. Nada, de verdad. No estáis mirando atrás, yo que era encachado, yo que sí, en ese tiempo yo, no. Esas quimeras pachado para adelante que se hacen, bórralas en el Señor. Vive el presente agradecido de Dios, lleno de Espíritu Santo en primer lugar, agradecido de Dios, gozoso y siendo el esposo que Dios quiere que seamos y por el cual cuando estemos en su presencia rendiremos cuenta. Porque no nos vamos, a Dios no se le va a pasar nada. No estamos haciendo el leso a Dios, ni que Dios no se da cuenta. Hay tanto esposo, o sea, me están mirando a mí, sí, te mira, es omnisciente. Omnipresente, está en todos lados. Y vamos a rendir cuenta, no solamente por eso. Mi función como padre no es que mis hijos sean cristianos. Eso es obra de Dios. Mi función como padre es guiarlos con el ejemplo, con la palabra y bajo mi techo entregarles siempre la dirección de Dios. Siempre la dirección de Dios. Ellos se van a ir, por eso mi prioridad es mi esposa. Por eso mi prioridad es mi esposa. Bueno, espero. Mi prioridad es mi esposa. Y espero que eso sea tu prioridad. Nos ponemos de pie para orar.